Es una gorrita tipo como de natación, que si me ven en el Instagram la tengo puesta. Acá estamos con Victoria Peterson, fue profesora mía de la Facultad de Cálculo Avanzado y la seguí en redes porque empezó a hacer un Instagram de divulgación científica que me encanta. Estás ahora haciendo cosas de BCI. ¿Nos querés contar un poco qué es eso? ¿En qué andás? Eh, bueno, primero definir qué es BCI para los que no sepan. Bueno, ¿cómo andan, Vale y Juli? Un placer estar acá en esta charla. En efecto, estoy haciendo ahora BCI y estoy haciéndolo hace un poco más, muchos años en mi vida. Me animo a decir que si arranco de la primera vez que leí algo son como 15 o 14 años. Así que estoy haciendo BCI desde que estaba en la facu. ¿Y qué es BCI? Son las siglas de interfase cerebro-computadora cuando se dice en inglés. Le decimos BCI por la comodidad de poder decirlo, pero son neurotecnologías que lo que buscan es poder no prescindir de las salidas normales del sistema nervioso central para poder controlar nuestro entorno, ¿no? Entonces, eso sería que utilizamos la actividad del cerebro y la transformamos en comandos artificiales que un dispositivo como una computadora puede entender. Ok. ¿Está bien? Está bien, está perfecto, se entiende. ¿Cómo llegaste a meterte en ese mundo? Porque te recibiste de ingeniera, después hiciste un doctorado o no. Sí, me recibí de bio y después hice el doctorado y ambas tesis fueron ya en el área de BCI. Y tuve, creo que, mucha suerte, voy a decir. Estaban buscando a la Facultad de Ingeniería de Oro Verde, donde estudiamos Vale y yo. Estaban buscando becarios para las becas de iniciación e investigación de los proyectos ahí de la Facu. Y un profe como que me dice que estaba yo cursando la materia señal y sistema y un profe nada, siempre pasa, te dice, mira, está esto, te querés presentar, nos presentamos, creo que varias personas, 4 o 5, y yo nunca pensé que iba a quedar, honestamente pensé que no iba a quedar, pero uno tiene que tener esas instancias de ir a probar a ver qué onda, porque hay entrevistas, presentas un currículum, bueno, es como, iba por ahí, estaba en el 4 año de la facu. Y bueno, sorpresivamente me seleccionaron a mí. Y el proyecto era de interfaz cerebro-computadora, en particular, justo en ese momento era para una detección de un tipo de señal que se ocurre cuando nos estimulan con algo infrecuente, utilizando herramientas de procesamiento de señales avanzadas. Entonces ese mundo, que son las interfaces cerebro-computadora, combinaba todo lo que a mí me gusta, que en primer lugar, obviamente, que está la investigación de por medio, que significa estudiar, porque me encanta esa parte, pero qué estudiar era estudiar al cerebro, hacer modelos computacionales o implementarlos, comprender cosas avanzadas de lo que tiene que ver con la matemática, el procesamiento de señales y demás. Y hoy, además, yo trabajo con lo que es inteligencia artificial, entonces, para mí, las interfaces de la computadora, que son una disciplina en sí misma, yo las definí como neurotecnología, son una disciplina en sí misma, es una capacidad de conocimiento interdisciplina entre un montón de áreas. Entonces, me enamoré cuando arranqué, cuando tenía esos 21 años, 20 años, no me acuerdo cuándo tenía, y acá estoy, firme. ¿Y qué tipo de cosas se pueden hacer con esto de interfaz cerebro-computadora? O sea, ¿cómo interactúan esas cosas? Las aplicaciones son infinitas, cuando nace esta disciplina, más o menos la podemos pensar en el 70, que es la primera vez que se habla de esto, en un paper del 73, aparece la primera imagen. Nacen desde una perspectiva bien biomédica y bien para intentar generar una comunicación a aquellas personas que no han perdido la capacidad de comunicación, de habla y demás. Pero hoy en día, obviamente, que podemos pensar en estas neurotecnologías, tanto obviamente como prótesis de habla, como su originante fue, también como terapias alternativas para la rehabilitación de extremidades, tanto de la marcha o del miembro superior. La podemos pensar como neurotecnologías que pueden mejorar la calidad del sueño,
neurotecnologías que evitan que una persona se duerma durante que está manejando, o simplemente una tecnología que me permita jugar los videojuegos con la mente. O sea, las aplicaciones son tan variadas como toda aquella en donde haya una interacción, digamos, con algún dispositivo. El contexto es, dejo de usar mis manos, mis ojos, mi voz, y lo que hago es directamente pensar en eso que quiero, digamos, comandar y que eso suceda. Eso sería como la forma más burda, digamos, de explicar esto. Está buenísimo. ¿Y en qué aplicación estás trabajando vos? ¿O hacia dónde vas? Como bioingeniera que soy, no me puedo sacar eso encima. Y siempre, hace muchos años que me he dedicado a hacer BCI para rehabilitación motora de miembro superior en pacientes que con la aplicación para que sean terapias de rehabilitación para pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular. Ese es el objetivo primordial de uno de mis proyectos y eso, el vuelco lo hago hace muchos años, en 2017 hago ese vuelco y desde entonces mi tesis doctoral, la postdoc que hice acá en Argentina y cuando vuelvo a Argentina como investigadora del CONICET, me estoy centrando fuerte en la construcción de una interfaz de la computadora para eso. Y sin ir más lejos, acaba de terminar un experimento acá en el laboratorio, que está enfrente de donde le estoy hablando, donde estamos haciendo una validación de nuestra interfaz que tiene algoritmos de inteligencia artificial novedosos, tiene una presentación de lo que se denomina neurofeedback para que la persona entienda qué tiene que hacer, tiene un videojuego desarrollado, tiene muchísimas cosas que hemos desarrollado acá en el laboratorio, que estoy absolutamente contenta y orgullosa, Ciencia Argentina al 100, y que pronto queremos también hacer esta evaluación y validación con pacientes que están en su terapia de rehabilitación. ¿Y eso es para que pueda mover las manos? O... Claro, en realidad es para que las personas puedan, si tuvo un accidente cerebrovascular, una de las consecuencias más tradicionales es que queden afectado el miembro superior de las personas. Esa afección puede ser de capacidad de control voluntario casi nula, o sea, no tienen nada remanente de movimiento, y las terapias convencionales que se someten a las personas es una terapia de manera pasiva, tanto sea porque un fisiatra, kinesióloga, terapista ocupacional, le mueve la mano, ¿sí? Para que la movilidad esa de alguna manera suba, vamos a decir, y que intente que la lesión a nivel cerebral vaya mejorando. Pero hay veces que esa movilidad no es posible y además es una actividad pasiva. La persona en sí misma no está intencionando el movimiento. Pero si lo cognitivo está todavía, uno puede pensar en pedirle a la persona que intente mover su mano, que intencione en generar el movimiento de la mano, de abrir y cerrar la mano a priori, por ejemplo, algo tan sencillo. Y entonces nosotros, con nuestra interfaz cerebro-computadora, le medimos la actividad cerebral de la persona de manera no invasiva, no duele, detectamos unos cambios particulares que ocurren a nivel cerebral. Con inteligencia artificial transformamos eso en comandos de control para que un avatar en nuestro juego que hemos diseñado abra y cierre la mano justo después de que se detectó esa intención. De esa forma vos cerrás un circuito entre lo que quiero hacer y no puedo, pero se traduce en algo que un avatar me devuelve. Esa retroalimentación positiva que cierra el circuito de intención a ejecución se espera que provoque cambios a nivel cerebral, desde la neuroplasticidad, que mejoren, ¿sí? la calidad, digamos, el movimiento motor. Entonces, por eso son pensadas como terapias de rehabilitación. Alternativas. No quiere decir que se va como a topar lo otro, ¿sí? se continúa con la terapia tradicional, pero esto podría ser una forma de sumar como un grado de dimensión más a la terapia, que se espera que traiga mejores capacidades motoras. Se espera porque todavía es un área de estudio, ¿no? Lo hablo en potencial. ¿Cómo leen las señales del cerebro? ¿Que es algún tipo de casco o algo así? ¿O cómo funciona? Tal cual, lo que se hace es, nosotros, cuando uno trabaja con electroencefalografía,
de manera no invasiva, lo que se hace es ubicar electrodos en el cuero cabelludo. Estos electrodos en general son a base de un gel electrolítico que se denomina, de forma tal de que la señal que tus neuronas, digamos, disparan, que es una señal eléctrica, ¿sí? Cuando están muchas neuronitas poniéndose de acuerdo y disparando en sincronía, se genera un dipolo magnético, eso genera un campo magnético, que genera una corriente que pasa a través de los diferentes tejidos, ¿sí? Y nosotros con este sensor y un amplificador diferencial en particular, para la gente que entiende un poco más, podemos entonces medir la actividad eléctrica del cerebro. Así como cuando me hago un electrocardiograma, mido la actividad eléctrica del corazón, un electroencefalograma mide la actividad eléctrica del cerebro. Y en realidad, en la forma que nosotros lo medimos, es la actividad eléctrica de un conjunto de neuronas que se encuentran en las capas de la corteza cerebral. Profundas, no podemos observar nada, porque obviamente todo esto que les conté es un proceso de difusión donde se pierde mucha cuestión. Entonces, medimos la actividad eléctrica del cerebro de manera no invasiva, no duele, yo me siento, me pongo un casquito, que es una gorrita tipo como de natación, que si me ven en el Instagram la tengo puesta, y con eso me enchufo un amplificador y mi señal la puedo ver en tiempo real en la computadora. Muy bueno. Yo cuando tenía 13 años creo que tenía, una vez fui a un evento que había era una exposición de varias cosas de tecnología y había un autito con un motorcito que se movía solo por la mesa, pero que lo controlaba un chabón que tenía puesto un casco. Me imagino que es algo de esto que estás contando, ¿no? Sí, sí. O sea, lo que el chabón decía era eso, que la forma de controlarlo era que vos tenías que pensar en que se mueva y se movía, pensabas en que querías que frene y frenaba, y de hecho lo podías probar, había muchas personas que lo probaban. A mí me dio el casco y no me andaba, y lo que me había dicho es que por ahí yo como era chiquito todavía no tenía desarrollado el cerebro y el coso leía distinto. ¿Eso puede ser o me quiso que no me vaya triste? No, hay muchas cosas. Pasa que lo que sí sucede, quizás si eras chiquito, para poder usar este tipo de interfaz aerocomputadora, la del autito que se mueve con la mente pensando para adelante, si era señal de eje, de verdad, es decir, de electroencefalograma, requiere de que vos entiendas lo que tenés que hacer. Y que imagino que ya había algo ahí corriendo y no te entrenaron para tu cabecita, ¿verdad? Seguramente vos te pusiste el casquito y la cosa quería andar. Bueno, en eso, probablemente para que eso ande tan bien con tu cerebro como con el cerebro en el cual ese modelo de inteligencia artificial fue entrenado, la forma en que vos piensas mover para adelante tiene que ser tal o parecida a como ese modelo se entrenó. Y a vos nadie te dijo muy bien lo que tenías que hacer, estabas en una feria llena de ruido, no lo intentaste muchas veces. Entonces, eso que pasa ahí es lo que se denomina la necesidad de entrenar a la persona usuaria de la BCI. Que eso es algo, un key, una cuestión muy relevante, porque yo que trabajo en inteligencia artificial aplicado a BCI, los datos que yo uso son absolutamente poco regulares. No es como cuando trabajamos con imágenes, que las imágenes hay una estructura que se mantiene, obviamente que hay cambios en esas imágenes y demás, pero acá hay una dependencia absoluta de la persona usuaria de estos sistemas. Entonces, es muy importante entrenar también a la persona en qué es lo que tiene que hacer, que entienda qué es lo que tengo que hacer, que es imaginar para adelante. Es imaginar una flecha, es imaginarme a mí mismo caminando para adelante. Y todo eso son estrategias de modulación de la actividad cerebral o de autorregulación de la actividad cerebral que la persona tiene que entender. Y que la computadora tiene que entender para esta persona que es eso. Eso que está ahí se llama coadaptabilidad. Es decir, la computadora se adapta al cerebro y el cerebro de alguna manera entiende cómo comandar esta computadora. Entonces, tenemos un sistema de dos aprendedores. Las interfaces cerebro-computadora son sistemas de dos aprendedores, lo digo entre comillas, porque hay una cosa que se va familiarizando con la otra al mismo tiempo. Tradicionalmente, antes era, bueno, el machine learning, el algoritmo se tiene que adaptar a la persona y la persona era como, no la poníamos dentro del loop, no la poníamos dentro de realmente el sistema. Hoy eso ha cambiado. Y de hecho la interfaz que hemos desarrollado acá es centrada en el usuario, se considera a la persona claramente dentro del sistema y lo que
hemos más trabajado es cómo hago algo realmente coadaptativo, que yo vaya teniendo un algoritmo Machine Learning que se adapte a los cambios de ese cerebrito que tiene más horas de sueño, menos horas de sueño, más ganas de pensar así, WhatsApp, porque si esto lo quiero usar en varios días, no puedo pensar que tu cerebro va a ser el mismo a esta hora de la tarde o mañana a la mañana cuando recién te despertás, ¿no? Entonces, en ese contexto, hay que pensar en, bueno, los datos que vienen son absolutamente variables, cambian un montón, ¿qué hago yo? Bueno, hay un montón de estrategias. Está buenísimo. Me gustó lo que dijiste antes de una prótesis de habla, porque para mí hasta ahora, si escuchaba prótesis de, estaba seguro que la palabra que seguía era una parte del cuerpo, pero acá no, estás diciendo prótesis de habla. Algo así como funciona. Sería, yo pienso en lo que quiero decir y se lee mi actividad y hay una computadora que lo lee como con una voz robótica, digamos, como es. Sí, es tal cual así. De hecho, hay un grupo muy importante que creo que me animo a decir que es como el que lidera este área fuerte, que trabajan en UCSF, allá en San Francisco. En ese grupo, ellos hablan de neuroprótesis del habla, donde se usan electrodos implantados, es decir, que hay una cirugía en la cual se ubica un electrodo a nivel intracraneal o de manera invasiva. Se ubica obviamente en la zona del cerebro donde se sabe que se codifica el habla. Lo que se hace es una síntesis de habla, digamos, artificial. Nosotros, la síntesis del habla se produce por todos nuestros articuladores y un montón de micromovimientos motores, ¿no? Pero si por alguna afección neurológica ese control motor del habla no lo tenemos, pero sí comprendemos el lenguaje, uno puede intentar hacer esto mismo. Vuelvo a decir esto de es un bypass, ¿no? Bypasseo esas salidas normales y lo que ellos trabajan muchísimo son personas que tienen obviamente implantados los electrodos y se le pide que piensen en palabras. Se entrena algoritmos del tipo de modelo de lenguaje, ¿sí? Como lo es ChatGPT, ese tipo de modelos que comprenden el lenguaje, se entrenan. Al principio había un diccionario de 500, de 1000 palabras que los modelos podían predecir, hoy eso está muchísimo más, el último paper que sacaron hace poco, han avanzado mucho en eso y lo que hace la persona es pensar en las palabras, una computadora en voz, digamos, la sintetiza y hoy hasta han hecho un avatar con la voz de la persona antes de que haya sufrido su pérdida, digamos, de control, en el cual literalmente, es muy bueno, ¿sí? Literalmente es el avatar que está siendo de prótesis de habla, ¿sí? Un avatar que tiene una voz que si bien es una voz sintetizada y artificialmente creada de momento, nace con lo que se denomina el pitch, digamos, la frecuencia fundamental de cada uno de nosotros que tiene de su habla, y eso es fantástico. Imagínate esa persona volver a escucharse a sí misma y sus familiares también, ¿no? Impresionante. Muy increíble. Son casos de estudio igual, ¿no? Son cosas con un paciente muchísimos años atrás con ese paciente, pero eso significa, abre puertas de que esto es posible. Claro, justo eso te iba a preguntar, de qué tan aceitado está toda esta cuestión. O sea, uno va a un médico más o menos especializado y ya te habla de este tipo de terapias, o es, bueno, casos muy particulares de investigación y ya está. O sea, y si es así, ¿cuánto falta? ¿Cuántos años, más o menos? O sea, lo del habla es muy particular. Tenés que además tener que ser candidato hay un montón de cosas que son criterios de exclusión y exclusión. Si bien esa no es mi área, te lo digo por los papers que se lee, son casos de estudio. Son un paciente muchísimos años atrás, todo un equipo, un sistema que anda para esta persona. O sea, entonces está bien para, obviamente estamos todavía en lo que es investigación, puramente investigación, y creo que se va a quedar así por un par de años más, porque también hay muchas cuestiones, digamos, éticas asociadas a cómo llevarlo a que sean terapias un poco más masivas. Eso con lo que tiene que ver también con lo invasivo y no toda persona es candidato a tener un implante cerebral, o sea, suelen estar asociadas esas intervenciones quirúrgicas a otra enfermedad, en algunos casos sí, en algunos casos no. Con lo que son las terapias quizá no invasivas, como ya le contaba, de rehabilitación, eh, de momento sigue aún siendo de una etapa más de investigación experimental, que si el médico te lo provee o no, bueno, no sé, eso depende muchísimo
del médico en sí mismo, de la médica en sí misma, en que cuán también aceitado o cuánta confianza se le tengan estas cosas, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque estamos hablando de que hay muchísimo posibilidad de falsas expectativas y eso genera mucha frustración y eso después genera que no se le crea la tecnología en sí misma. Para hacer la respuesta corta, de momento, a grandes rasgos, todo esto es investigación. Y sí creo que en un futuro va a ser parte de las terapias de rehabilitación o va a ser una posibilidad de neuroprostesis, qué sé yo. Hoy, imagínense que una neurotecnología clave es el implante coclear. Eso es un tipo de neurotecnología. No es una interfaz cerebro-computadora, pero es una neurotecnología. Y eso hace muchísimos años, que es una salida, digamos, es una prótesis que las personas tienen y con eso tienen la capacidad de audición que se pudo haber restaurado. Obviamente, en ese contexto, que es un hito histórico que sucedió, de ahí para adelante me parece que estamos a unas décadas, quizá una década, de que algo de esto empieza a pasar un poco más como clínico y no solamente puramente investigación. Claro. ¿Y a eso vas vos? ¿O qué grupos son los que tratan de llevar de la investigación a la vida real, más tipo al mercado, por así decirlo? Eso, y yo mi sueño más grande es llevar estas cosas a la vida real. O sea, yo trabajo todos los días para poder acercar esto a sus usuarios finales. Eso implica muchísimo, implica obviamente validar lo que estamos haciendo y que sea realmente algo que genere confianza y que haga lo que queremos hacer, de todo tecnología, y B, es también entender en Argentina el mercado que uno puede tener en el sentido de, bueno, yo no puedo hacer una tecnología carísima que nadie pueda acceder, bueno, entonces tengo que trabajar con cosas que quizás sean de mejor acceso, más asequibles, ¿no? Porque estos sistemas de medir la actividad cerebral pueden ser muy caros, y cuando digo muy caros son muchos dólares, unos cuantos dólares en mil, y entonces, bueno, yo trabajo para que esto en algún momento a las personas les llegue, y ese es mi deseo. Como investigadora, obviamente que hay formas de hacer vinculación tecnológica, uno puede acercarse a clínicas y tener proyectos de ese tipo, y también están las startups, y en eso es otra forma de poder llegar a las personas a través de el medio más productivo en el contexto fuera de lo disciplinar académico, que las startups son un punto que va por ahí, sobre todo cuando son de base tecnológica, como uno puede pensar. Y ahí en Argentina hay algunas startups de diferentes tipos de neurotecnologías y, y en el mundo, la forma en que si queremos que esto sea por ahí, bueno, va a terminar siendo, o es a partir de startups, ¿no? Todas las cosas, todas las tecnologías nos llegan a partir de una compañía, que probablemente eso tuvo un desempeño, un desarrollo científico, tecnológico previo, ¿no? O sea, la IA que nos llega hoy es un gran ejemplo de eso, de cómo primero fue obviamente absolutamente una cuestión disciplinar académica y hoy nos llega como tecnología. Claro, está buenísimo. Bueno, no sé si alguna pregunta más tenés vos. No, me encanta el tema. O sea, estás literalmente leyendo la mente de pacientes. Es un montón decir la mente, la gente así se asusta y cree que le voy a leer los secretos y voy a hacer como esa película muy vieja que ya no tiene ni idea. Pero no es leer la mente. Y acá viene algo, es leer patrones asociados a ciertas cuestiones de comportamiento. Habla, movimiento. Claro, o sea, no es que yo me ¿Sí? pongo el casco y vos podés saber lo que estoy pensando, digamos. No hay forma. Claro. No hay forma. Pero igual es genial. Es lo más cercano a eso. Sí. Es lo más cercano a eso. Obviamente que por eso una forma, un titular que es un poco catching the eye es leer la mente, ¿no? Pero en realidad lees patrones que son decodificables en cierto comportamiento, ¿no? Una de las cosas que yo cuando también he trabajado en aplicaciones con Parkinson, nosotros queríamos existe algo que ya existe clínicamente, por lo que preguntaban, ¿vale? Existen ya este tipo de sistemas que son para las personas que tienen Parkinson. En Estados Unidos existe también para las personas que tienen una epilepsia avanzada, este tipo de interfaces
no son en sí mismas interfaces cerebro-computadora, todas de ellas, algunas sí, pero donde se les implantan los electrodos a las personas, se les estimula ciertas zonas del cerebro y con eso las personas que tienen epilepsia se puede mejorar la cantidad de crisis que pueden tener por día, por ejemplo, y las personas que tienen Parkinson se disminuye los típicos síntomas motores, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces ahí nosotros también trabajábamos en poder detectar y hacer estas cosas más inteligentes. Por ejemplo, si yo tengo que estimular al cerebro cada tanto tiempo para evitar la sintomatología asociada al Parkinson, eso no está tan bueno porque estás todo el tiempo enviando una corriente eléctrica a una zona del cerebro que produce ciertos efectos secundarios porque hay daño de tejido circundante, ¿no? Entonces, para evitar eso, uno puede hacer sistemas adaptativos, sistemas inteligentes, que solo estimulen cuando la persona está por hablar, cuando la persona está por, no sé, agarrar un vaso, y que no estimulen cuando está bastante tranquilo, que sí estimulen cuando quiere dar un paso, que es un momento muy importante, cuando las personas que tienen Parkinson quieren avanzar hacia adelante cuando caminan. En eso, lo que nosotros hacíamos era esto de una cuestión descriptiva comportamental. Queremos discriminar cuando la persona está hablando, está moviendo el brazo o está caminando. No te estoy leyendo el pensamiento, te estoy de alguna manera categorizando en diferentes estados. Y para leerte el pensamiento necesito nada, un montón de otras cosas que todavía no van a pasar. No quiere decir que no se pueda. Claro. Bueno, muy bueno. Muy bueno. Bueno, Si alguien quiere encontrarte en redes, ¿cómo lo hace? quienes les gustó todo esto que les conté, me pueden seguir en mi Instagram, que es nerda como vos, que lo que busco es un poco contar estas cosas en el tiempo que tengo, como investigadora y docente que soy, pero sobre todo entusiasmar a gente y contarle lo lindo y también lo difícil que es a veces seguir una carrera científica. Así que bueno, que les guste y los espero por ahí. Muchísimas gracias. Muy bueno. Gracias. Bueno, gracias a ustedes.